estudié, me preparé en el Espíritu para ponerla en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, y principalmente para mí, porque yo sé que pues yo necesito mucho de Dios, y todos los que escuchan esta emisora necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la presencia de Dios, y por esa razón es que voy a dar esta palabra. Voy a hablar acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Creo que o la naturaleza divina de Jesucristo en el reino de Dios. Yo creo que hay una naturaleza, no saliéndonos, ¿verdad?, del ámbito espiritual. Hay una naturaleza divina, y por eso la iglesia hoy en día quizás ha tratado de arreglar problemas, tratándolo de arreglar en el ámbito natural. El ámbito natural es algo, como le digo, el ámbito natural es algo que está al alcance del ser humano, algo que quizás uno con dinero, con cosas, resuelve cosas, con asuntos materiales uno piensa que va a resolver, y todo lo que uno vive en lo natural. Pero hay una naturaleza divina. La naturaleza divina, aquí es donde entra el ámbito espiritual. El ámbito espiritual es donde uno, ¿verdad?, tiene que entender que los 5 sentidos se desconectan, ¿verdad? Entender que nuestro razonamiento, el conocimiento teológico, académico, usted pueda tener, que es bueno, está bien, prepárese, pero eso no le ayudará para que usted o yo caminemos en el ámbito espiritual, es decir, a la naturaleza divina de Cristo. Voy a decir esto: la iglesia de Cristo tenemos que caminar en una naturaleza divina. No se trata quizás de una teoría mía, de una idea, de un concepto. Es un mandamiento que está en la Biblia, que nosotros tenemos que caminar en esa naturaleza divina. ¿Por qué le digo esto? Jesucristo nos dio su poder para conocer la naturaleza del reino. Hay cosas que uno tiene que entender esto, ¿verdad? La iglesia de Cristo tenemos que caminar en la naturaleza divina. Hablar en lenguas, conocer del Espíritu Santo, conocer los dones del Espíritu de Dios, conocer el amor de Dios, conocer la fe, conocer todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesucristo, el poder de Dios. Hoy en día quizás la iglesia ha desconocido, porque hoy más les interesa, ¿verdad?, llegar a un auditorio, a donde se les va a aplaudir, donde, ¿verdad?, van a ser reconocidos, donde va a haber una pantalla de televisión, y eso es todo. Eso es un ámbito natural. Ahora, la naturaleza divina del reino de Dios tiene que vivirse en la casa. Yo la necesito en mi casa todos los días, las 24 horas del día, ¿verdad?, los 30 días que trae el mes, ¿verdad? Yo creo que necesitamos todo eso, la naturaleza de Cristo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra vida. Necesitamos la naturaleza divina de Cristo Jesús. Necesitamos la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Por esa razón quiero decir esto: la iglesia de Cristo tenemos que caminar en una naturaleza divina. Jesucristo nos dio su poder para hacerlo, o caminar en el reino de esa forma. Ahora voy a decir esto: esta naturaleza es contraria a la naturaleza del mundo. Voy a decirlo: esta naturaleza es contraria a la naturaleza del mundo. Cuando vivimos cuando vivimos en esta naturaleza del reino de Dios, es saber discernir o oír el espíritu del mundo. Nosotros tenemos que discernir, huir del espíritu del mundo. Es decir, esta naturaleza que de nosotros vivimos, se trata de una forma de discernir. Nadie puede discernir, porque hoy en día el mismo espíritu del mundo metió en la iglesia. Se metió un espíritu mundano dentro de la iglesia. Hoy ya no se sabe quién es más pecador, si el que está afuera o el que está adentro. Por la misma razón, porque en la naturaleza divina del reino de Dios nos hace discernir, nos hace huir de ese espíritu del mundo, de la corrupción del mundo y de su concupiscencia del mundo. ¿Qué es la concupiscencia del mundo? Pregunta: ¿qué es la concupiscencia? Para eso quiero leer primero la palabra de Dios. Quiero leer la palabra bendita de Dios, porque en los seminarios, en los
en las academias cristianas se enseña que uno tiene que primero que dar la Biblia, un patrón de conducta, un patrón de normas, y primero usted da la Biblia, después ora y después hace. No se trata de eso. Uno tiene que llevar la vida cristiana por dentro, ser transparentes por dentro, no imitar a alguien religioso. Por eso quiero dar la Biblia. Estoy hablando del tema acerca de la naturaleza divina de Cristo. Por esta razón voy a decir esto, voy a decirlo. Voy a leer estos versos bíblicos que están acá, que están bien poderosos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 hasta el verso 4. Voy a leerlo detenidamente para que usted y yo entendamos cuál es el propósito de esta palabra, cuál es el propósito de esta enseñanza. Es la naturaleza divina de Cristo. Tenemos que vivir. Mi título es La naturaleza divina de Cristo. Creo que la iglesia debe de caminar en esto. Cuando digo iglesia me estoy enfocando en el cuerpo de Cristo. Cuando doy un mensaje lo trato de predicar para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo en general. Esto dice así los versos que voy a leer. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida, escúcheme lo que voy a decir, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a su excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dada sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira lo que dice el apóstol Pedro acá. Acá se enfoca en exhortar, en hablar, enseñar, que entendamos. Él empieza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida. El apóstol Pedro está diciendo: hay cosas que son inevitables, hay cosas que no se pueden evitar, hay cosas que por la vida tienen que pasar. Todas las cosas que pertenecen a la vida, dice el apóstol Pedro, son cosas que uno tiene que entender. Pero dice: y la piedad nos ha sido dada por el divino poder. Ahora entienda esto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria con excelencia. Ahora, ¿cómo mete el apóstol Pedro acá? Llamamiento y conocimiento. Ahora, él dice que él nos llamó a nosotros, pero antemano de darnos el llamamiento a su gloria, dice que nos llamó con su divino poder. Es decir, él nos llamó, nos capacitó con el poder. ¿Qué es el poder? La unción. La unción es el poder, es la garantía del llamamiento santo de Dios. O sea, la iglesia de Cristo fuimos llamada a predicar el evangelio, no a hacer un círculo, un cuadro religioso que cada domingo se reúnen a hablar. Es a predicar el evangelio del reino. Nos llamó, nos ungió. Es la iglesia de Cristo la que está ungida, no es un individuo, no es el pastor. Es la iglesia, es el cuerpo. Cuando vemos la iglesia de los hechos, ahí estaba ungido hasta el que servían las mesas. Estaba ungido el que limpiaba los baños, el que hacía el servicio diario que le tocaba hacer. Estaban ungidos, había poder, había autoridad. Es que la iglesia hoy de Cristo ha perdido esto. Por eso dice que con su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Conocimiento y el llamamiento. El conocimiento tiene que ver con un conocimiento o teoría académica, o una teoría de hombres aquí en la tierra, un estudio teológico. No tiene que ver. El conocimiento bíblico jamás se relaciona a tal bajeza, con una bajeza de recibir un título, con una bajeza de tener 40 títulos guardados. No se trata el conocimiento del reino de Dios, se trata de esto, de aquel que nos llamó por su gloria. Entiéndame, el conocimiento tiene que ver con el discernimiento, la revelación,
es operaciones del Espíritu Santo. El conocimiento es de aquel que recibió a Jesús y ahora opera a través de los dones del Espíritu Santo, opera a través de los dones de Jesucristo. Por esa razón, hoy tenemos que entender nosotros que tenemos que caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos que entender, tenemos que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Por esa causa es que hoy la iglesia quizás perdió esa, ¿cómo le puedo llamar? Perdió el enfoque a donde íbamos. La perdió. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, yo he visto, ¿verdad? Me gusta ver muchas prédicas en YouTube y lo que he visto hoy en día es salvajismo, la pérdida completa, una pérdida total de las personas, salidas completamente del concepto de iglesia, salidas de concepto a que estamos en la iglesia, ¿verdad? Salidas completamente, están fuera, están haciendo rituales religiosos, pero de un ritual religioso a ser la iglesia empoderada de Cristo para predicar la palabra, para llevar el evangelio, ¿verdad? Purificado, el evangelio puro, está muy lejos de la verdad. Por esa razón le digo, voy a decir esto: nosotros tenemos que recibir el poder divino, es decir, tenemos que ser ungidos. Y mediante un conocimiento o una revelación divina de Cristo, tenemos que ser llamados para este asunto. La iglesia fue llamada para eso. Yo estoy cansado de escuchar a personas que dentro de la iglesia tienen ciertos méritos, ciertos nombres, ¿verdad? Donde dicen, no, es que Dios lo llamó a usted único. Yo no creo en eso. Yo creo que Cristo llamó a la iglesia. Jesucristo preparó a su iglesia. Dentro de la iglesia tiene que haber servicio, tiene que haber humildad, tiene que haber transparencia, tiene que haber sometimiento, ¿no? Porque hoy en día los rangos dentro de la iglesia hay ser un monopolio de la iglesia. No, yo soy así, aquí nadie más es como yo. No, Señor, Dios tiene demasiadas piezas como usted y como yo dentro de la iglesia. Jesucristo tiene bastantes piezas, hombres, órganos dentro del cuerpo. La iglesia se mueve en ese cuerpo. Tenemos que trabajar así, ungidos, con poder, con humildad, con transparencia, con conocimiento de la Biblia, con todo lo que tenemos que hacer a través de la vida cristiana, de esa naturaleza divina, empezar a empoderarnos para predicar la palabra, no un individuo, predicar la palabra, el cuerpo de Cristo. Todo, hasta el que limpia el baño, el que cocina, el que haga todo, tenemos que predicar el evangelio de Cristo, ser llenos de la palabra de Dios, ser llenos del conocimiento de Cristo. Voy a dar otro punto poderoso acá. Voy a entrar a un punto unos puntos que voy a mencionar acá, quizás son puntos exactos de donde he estado leyendo, preparándome, porque una cosa sí le puedo decir que siempre me gusta prepararme, no me gusta salir nada así, abrir mi Biblia y a donde el Espíritu Santo me diga. Porque no, la gente a veces dice, no, yo abro mi Biblia y aquí donde Dios me diga, es que eso muchas veces no es verdad. Quizás de 100 personas alguna ande diciendo la verdad, pero no todos decimos así. No todos afinamos por ahí, no todos estamos ahí. O sea, tenemos que prepararnos espiritualmente. Ahora, ¿cuáles son las características de la iglesia de Cristo? Una pregunta que pongo acá: ¿cuáles son las características de la iglesia de Cristo? Hay características, usted conocerá la iglesia falsa, la iglesia mormona, la iglesia católica, la iglesia que usted quiera decir, la iglesia metodista, bautista, todos esos nombres que son de congregaciones, de personas que se congregan, de personas que están congregadas, están congregándose aquí en la tierra, que se congregan en el mundo entero, ¿verdad? Personas que están ahí, son personas que están ahí, pero que tienen características de iglesia, no lo sé. Porque yo cuando veo la característica de la iglesia de Cristo,
voy al libro Los Hechos, voy a los Hechos de los Apóstoles, voy a ver la vida de Jesucristo, voy a ver qué tiene Jesús por iglesia, qué tiene Él por iglesia, qué tiene Él por nombre de iglesia, a qué se le llama iglesia, a qué es lo que hacemos como iglesia. Hay características. Por ejemplo, yo no le puedo decir que somos la iglesia cuando nosotros, ¿verdad? Aquí en la tierra, la gente anda atrás del dinero. La gente anda atrás de posiciones, la gente anda atrás de la política, la gente que se llama iglesia anda atrás de religiones. Creo que eso no es la iglesia. Creo que la iglesia de Cristo el que salva, Cristo el restaurador, Cristo el que viene otra vez, Jesucristo el que está a punto de llegar, Cristo que está viendo toda la actitud de nosotros, es que Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Padre Celestial, el que va a hacer todas las cosas. ¿Qué características tenemos la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son las características de que debemos tener? ¿Por qué se perdió el enfoque a buscar el poder de Dios? ¿Por qué se pierde el enfoque a ser gente ungida, gente preparada? Porque la iglesia, la palabra iglesia, cuando uno va al diccionario o va a los términos bíblicos del Nuevo Testamento o el libro de los Hechos, la iglesia era un cuerpo, es una asamblea, es un grupo de mentalidades, un grupo de espíritus, un grupo de almas, un grupo de pensamientos que se reúne a entregar todo ese pensamiento, esa ideología a Cristo, para que Cristo diga: no es así, es así. Es trabajar en conjunto, es trabajar en cuerpo, es trabajar unidos, es trabajar una misma mente, un mismo espíritu, una misma alma, un mismo camino, una misma fe, una misma unción, un mismo pensamiento, una misma doctrina, una misma salvación. Es todo. La iglesia se enfoca en esto. La característica de la iglesia cristiana, evangélica de Cristo Jesús, se enfoca en esto. La iglesia de Cristo en el mundo entero se enfoca en esto. Las características, ¿cuáles son, hermanos, de la iglesia de Cristo? Número 1, es una iglesia diligente. Es una iglesia diligente. No podemos decir que somos parte de la iglesia de Cristo si hay indiligencia dentro de nosotros. Es una iglesia diligente. Ahora, número 2, es una iglesia llena de cualidades de Cristo. Diré nuevamente esto. Fíjese que estoy hablando de Jesucristo. Me gusta predicar a mi Señor Jesucristo. Me gusta predicar y hablar de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente es mi Padre, mi Señor Jesucristo, es el que salva, es el que redarguye, es el que nos llena de poder. Es mi amado Señor Jesucristo. Ahora, características de la iglesia de Cristo, no de las normas, no de las congregaciones, no de los métodos que los hombres han utilizado, que aquí está, nosotros hasta salen por los medios de comunicación o por Facebook o por YouTube, lo que sea. Nosotros somos no sé qué, y empiezan a decir apóstoles, nosotros somos aquí y allá, y creo que como quieran llamarse, pues, pero si las características de la iglesia tienen que reflejarse en una congregación. Cuando uno va a una congregación, a mí me han invitado a predicar, he llegado a una congregación, uno sabe, cuando uno llega a un lugar, cuando la iglesia de Cristo está fundamentada en la verdad, en el poder, en la unción, en la oración, en la lectura de la Biblia, leer la palabra, reprender los demonios, echar fuera todo lo que uno tiene que echar fuera, sanar enfermos, resucitar muertos, orar por el enfermo, orar por la enferma, orar por todo lo que tenemos que hacer, orar por la familia, orar por nuestros hijos, orar por nuestra esposa, orar. Es decir, la iglesia que está en la verdad. Es la iglesia que camina en la verdad, en la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Cristo? Número 1, es la iglesia diligente. Número 2, es una iglesia llena de cualidades de Cristo. Número 3, lleva el fruto del conocimiento de Cristo. Número 4, una sola vocación. Hay una sola al mundo. Concupiscencia significa, es un deseo intenso a lo malo. O sea, si el mundo, el apóstol Pedro dice, ustedes recibieron el poder divino, tenemos el poder divino. Ahora, conocimiento revelado, que fuimos llamados para ser iglesia de Cristo, para ser su iglesia.
Ahora, si el mundo va creciendo, tiene un intenso deseo de hacer lo malo, por eso el apóstol Pedro escribe esta carta y dice esto, las cualidades de la iglesia de Cristo. Y empieza diciendo en el verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, escúcheme, toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Mira cómo empieza el apóstol Pedro acá. Él dice, la fe la tenemos todos, tenemos la fe de Cristo. Tenemos la fe en Cristo, no la fe cristiana. Tenemos la fe en Cristo, la fe de Cristo, la fe de Dios. Esta fe, dice el apóstol Pedro, esta fe se le tiene que añadir virtud, hermano. Porque ahora aquí es ¿verdad? Quizás nosotros como iglesia fallamos o tenemos la costumbre. Por ejemplo, el número 1 dice ser diligente. Tenemos que ser diligentes. Por esto mismo tenemos que añadir a vuestra fe que ya tenemos. ¿Cuál es la diligencia que tenemos que hacer nosotros acá? ¿Cuál es la diligencia que tenemos que hacer ¿Cuál es la diligencia que tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué diligente? Bueno, quizás no sé si me dan tiempo, seguiré otro. No sé voy a decir esto. La palabra diligencia, no voy a dar su significado completo, pero diré algo de esto. Diligencia es no perder el enfoque, número 1. No perder el enfoque. Ser diligente, llegar a la excelencia. Saber que tenemos que añadir a vuestra fe virtud. O sea, el apóstol dice, la fe no la dio Dios, la fe no la puso Cristo, la fe no la dio mi Padre. Ahora, pero la virtud, dice, solo se puede añadir dentro de una naturaleza divina, porque nosotros podemos añadir títulos a nuestra vida, añadir conocimiento religioso, añadir vocabulario religioso. Aquellos que añaden el vocabulario religioso son aquellos que llegan a un punto y dicen, alabado sea el Señor, hermano. Cambian la forma de hablar, le añadieron teoría, le añadieron religiosidad, le añadieron todo lo que tienen que añadir. Pero hay una cosa, ser diligente es que saber que el mundo tiene un intenso deseo a lo malo, a lo corrupto, es que de nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, a esta virtud conocimiento. Y este conocimiento tiene que ser conocimiento revelado con algo teológico, con un seminario religioso. Tiene que ver con operaciones del Espíritu Santo, gente nacida de nuevo, gente restaurada en el reino de Dios. Conocimiento tiene que decir que tengo que añadirle virtud a mi fe. ¿Qué es virtud? Es que aquí tengo que poner lo que yo sé hacer dentro de la naturaleza divina. Si me llama, que a mi fe tiene que accionar. Si veo un enfermo, si veo un paralítico, si veo un endemoniado, si veo un necesitado, si veo un niño desnudo, un hombre, tengo que aportarle para él. Aquí tenemos que buscar la virtud, nuestras virtudes, lo bueno, lo malo se deja. Sé que va creciendo la corrupción, el deseo intenso del humano. Ahora yo tengo que saber que tengo que ser diligente. Añadir virtud es una diligencia. Ser diligente es decir, voy a añadirle yo virtud a mi fe, para que esta fe sea inquebrantable e inmovible en el reino de Dios. Voy a añadirle virtud a mi fe, y a esa virtud le tengo que añadir conocimiento, y al conocimiento le voy a añadir dominio propio. El dominio propio, ¿por qué, hermano? Porque de nada sirve tener fe, tener virtud, tener conocimiento propio, conocimiento del reino, si nosotros no tenemos un dominio propio de ello, es mantenerlo. Estas tres cosas se tienen que mantener: la fe, la virtud y el conocimiento se mantienen con el dominio propio. Dice al dominio propio, añádale paciencia, porque toda la vida no todo es, ahora la gente todo lo quiere rápido, todo lo quiere como que si fueran microondas calentando algo. La paciencia de aquel que espera inmoviblemente. Parece fe, pero no es fe. La fe es un arma, es un don, pero está ahí, añadida con la paciencia, porque la fe, quizás la fe en un momento determinado nos desesperamos, tenemos la fe, pero nos desesperamos
paciencia nos hace estar firme en un ángulo perfecto, esperando la respuesta de Dios. A la paciencia le tenemos que añadir piedad. A la piedad tenemos que añadirle afecto fraternal. Ese afecto fraternal tiene que ver con la iglesia. Nadie puede tener afecto fraternal por sí mismo. El afecto fraternal solo funciona en un grupo, en congregaciones. Tiene que haber amor, transparencia, tiene que haber bondad, humildad dentro de un grupo. No es rango, no es que yo soy en la foto, no porque yo estoy más arriba que usted, ese es orgullo. Ese afecto fraternal tiene que ver con consolaciones, con animaciones, con oraciones, con unidad espiritual. Afecto fraternal. Le voy a añadir por último el amor. Óigame, se le añade amor. Voy a cerrar con esto. El amor, creo que es el que encierra todo. Tenemos que tener el amor y principar la fe y el amor. Porque ¿de qué sirve que yo tenga fe, que tenga virtud, que tenga conocimiento, que tenga dominio propio, que tenga paciencia, que tenga piedad, que tenga afecto fraternal, que tenga verdad, que tenga todo esto, y si no tenemos amor? El amor de Dios está sobre todas estas cosas. El amor de mi Padre está sobre estas cosas. Las características de la iglesia de Cristo es esta persona que va creciendo, el que añade, el que va añadiendo, el que sabe que vivimos en una naturaleza divina, que tenemos que ser diligentes espirituales, hacer esto, añadirle a nuestra fe. Dios no va a añadirle nada a nuestra fe, a menos de que usted y yo lo hagamos. Voy a decir esto nuevamente y voy a leer esto ya para cerrar, porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que mencioné arriba. Si estas cosas están en vosotros y abundan, escúchenme, dice, abundan, porque si la corrupción y el deseo intenso de los políticos, de los corruptos y del pecador está creciendo a hacer lo malo, el apóstol Pedro dice aquí, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. A ver, el apóstol dice, si ustedes añaden todo esto que mencioné, no va a haber persona ociosa o sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Escúcheme, aquel que no tiene las cosas, las virtudes, el conocimiento, las cualidades de Cristo, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Escúcheme, nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. No caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Haciendo estas cosas habrá amplia y generosa y abundante entrada en el reino de nuestro Padre. Quisiera hacer un llamado a aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús, aquellos que quizás dicen, ¿verdad?, que han visto un mal ejemplo. Le hago un llamado. Si usted nunca le ha entregado la vida a mi Padre, a mi Señor Jesucristo y a mi Padre Celestial, le hago este llamado. Sé que el Espíritu Santo, el amado y precioso Espíritu Santo, va a tocarle su vida. Donde quiera que usted se encuentre, si usted ha renegado de Dios, si usted ha estado fuera del reino, usted va a ir al infierno. Usted no va a ir al cielo porque hace buenas obras. Usted no va a ir al cielo pensando que usted es bueno. La única forma para entrar al reino de los cielos es aceptando que somos pecadores, que hemos fallado y que tenemos que arrepentirnos. Cuando el reino o un mensaje como este bíblico llega a su hogar, es porque el reino de los cielos se ha acercado a su hogar. Es porque Él quiere que usted entregue su vida y que usted se haga participante de la iglesia de Cristo. Es para que su familia llegue en días de salvación. Si usted nunca le ha entregado la vida a Jesús, usted dice, estoy mal, estoy en pecado, este es el día, esta es la mañana que Cristo le ha llamado para que usted se arrepienta de su pecado y confíe su pecado delante de mi Padre. Si usted lo quiere hacer, repita conmigo,
donde quiera que escuchen este mensaje, esta prédica, esta palabra de Dios, haga conmigo esta repetición y usted entrará al reino de Dios y empieza a congregarse en la congregación de los santos, en la iglesia empoderada de Cristo. Repita conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de ti, que cuando yo peco me separo de tu gracia, de tu amor y de tu salvación. Pero hoy, Jesús, repita conmigo: hoy, Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste enviado a la tierra para darnos salvación, que fuiste crucificado, que moriste por mí y que resucitaste para darme vida eterna y salvación. Gracias, mi amado Jesús. Muchas gracias, Padre, por salvarme. Repita conmigo: hoy hago un pacto con el Dios eterno, con Cristo, con el Espíritu Santo, y rompo todo pacto que había con el mundo, con el diablo y con mi carne. Y hoy hago un acto de declaración que mi vida será cambiada por la naturaleza divina de mi Cristo amado y por el don precioso del Espíritu Santo. Muchas gracias. Si usted ha hecho esta oración, Jesús le ha entrado hoy de las tinieblas a la luz. Usted ha pasado de ser pecador a ser un hijo del reino de Dios, a ser entrar a la presencia del Espíritu Santo. Hoy tendrá toda la herramienta que he mencionado acá. Tenemos la herramienta aquí dentro del reino. Estamos capacitados, estamos empoderados, ungidos para sanar y para echar fuera todo demonio, todo espíritu del diablo. Así que muchas bendiciones. El tiempo se me ha acabado. Que Dios le bendiga a todos aquellos que me están escuchando en San Marcos, Guatemala, a través de este medio. Dios mediante, pues estamos preparando un espacio para nuevamente incorporarnos a este ministerio. Muchas bendiciones de parte de mi vida, mi familia. Así que Dios les bendiga a todos los que han escuchado este mensaje. El Dios Todopoderoso, el Dios de paz, el Jesucristo que viene en breve, mi amado Jesús, los bendiga. En el nombre de Jesús, bendiciones.